Uno de los elementos más importantes para posicionar tu podcast, para entrar en contexto, incluso para motivar a reproducirlo, son las notas del episodio. Hoy te doy razones para escribirlas. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio 221 de Esto es Podcast. Diario, aleluya. Sí, me siento en mis aguas. Increíble, increíble cómo el cerebro se acostumbra, ¿no? Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los detalles más importantes a la hora de publicar episodios. Son las notas del episodio. Hay gente que dice, no, que yo no uso eso porque... Tú puedes usarlo o no usarlo, tú estás en tu derecho, pero es sumamente importante tener notas en el episodio. Sumamente importante. Para mí, un episodio de un podcast que antes de yo reproducirlo no puedo leer un poquito de qué va. Porque hay gente que no sabe titular y titula bastante mal sus episodios. Yo no lo voy a reproducir. Comencemos por ahí. Ya, de hecho esa es la razón número 1. Entonces vamos a entrar de una vez en materia y a detallar, ¿no? A ampliar esas razones, que son 5 las que te traigo hoy, para que te des cuenta de lo importante que son. Escribir las notas de cada uno de los episodios, de los que vas a grabar a partir de hoy y de los que ya grabaste, que todavía puedes editarlo. Que causa pereza, que es incómodo, sí. Es verdad. Pero te voy a dar herramientas, luego de las 5 razones, que te pueden facilitar ese trabajo, como me lo he facilitado yo mismo. Bien, entonces, razón número 1 para escribir mejores notas de los episodios de tu podcast. ¿Dónde yo tengo déjame ver si es el sonidito de el beep. ¿Dónde está el beep? Dios mío, es que tengo mucho que no... Aquí. Ese no es el beep, pero es este. No, tampoco es ese. Ok, razón número 1. Las notas del episodio pueden ser la clave o pueden ser decisivas para que una persona decida si reproducir un episodio o no. Así de sencillo. Fíjate que yo no estoy hablando de la descripción del podcast. Fíjate que yo no estoy hablando del título del episodio. Yo estoy hablando de la descripción en texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que en el podcast de audio versus los videos en YouTube, la gente se fija en ciertas cosas antes de decidir reproducir. Te pongo el caso rápido de YouTube, porque todo el mundo usa YouTube. No, entonces mucha gente va a coincidir con esto. Lo primero que se fija una persona cuando ve un video en YouTube o cuando ve la lista de videos en YouTube, en lo primero que se enfoca es en la miniatura. Y en la miniatura, si hay un texto, bueno, pues si ese texto es explícito, pues ya esa persona sabe más o menos de qué se habla. Si no hay un texto explícito, pero hay una imagen que más o menos se puede interpretar, pues ya esa persona sabe más o menos de qué va. Pero si todavía no encuentra la respuesta de qué va el video en la miniatura, va a leer el título. ¿Ya? Bueno, va a leer el título. Si el título es convincente, si el título es claro, si el título es llamativo, esa persona puede elegir reproducirlo o no. ¿Ya? En el podcast hay elementos que no tenemos y hay otros que sí tenemos que ayudan a tomar esa decisión. En el caso del podcast está primero el título. Lo primero que la gente se fija es el título del episodio. Repito, mucha gente sigue mal titulando los episodios de su podcast. Sigue poniéndole un reguero de códigos, una cantidad de códigos y de siglas. Le pone el mismo nombre del podcast a un título de un episodio y luego pone un guión y empieza el título y se corta en el reproductor de podcast porque tiene un límite de caracteres. Por tanto, muchos episodios de podcast no se saben de qué van porque el título no se entiende. Así de simple.
Hay otros que titulan los episodios y eso yo le he hablado en otros episodios, ¿no? Incluso en el curso que tengo en YouTube hablo sobre cómo titular, ¿no? Hay gente que pone el nombre del entrevistado, Juan Pérez, como título. Y yo digo, ¿y Juan Pérez? ¿Y quién es Juan Pérez? ¿Y qué me va a aportar Juan Pérez a mí? Entonces, como hay muchos títulos mal escritos, muy, muy mal entendidos, ¿cuál es el otro recurso que tiene la gente? Porque nosotros no solemos hacer miniaturas en audio. Y si las hacemos, no se ven porque son pequeñitas en el reproductor de podcast. Entonces no queda más opción que abrir ese episodio antes de reproducirlo y leer por lo menos el primer párrafo. Ay, pero oh, sorpresa, este podcaster no hace notas del podcast. Pues créeme que no lo voy a reproducir y yo estoy seguro que muchísima gente no lo va a reproducir porque la gente no está jugando con su tiempo. La gente no te va a regalar un tiempo porque sí, así de sencillo. O sea, el usuario de podcast no es un usuario, en mi país diríamos, quisquilloso. Es decir, es un usuario que está empoderado con lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el podcast le ofrece la oportunidad de él elegir lo que quiere escuchar, como quiere y cuando quiere, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo aquí que tú en el podcast, ya sea que lo encontré en un podcaster o estoy suscrito a él, tú tienes un episodio hoy con un título rarísimo que no despierta mi atención para nada, que dura 30 minutos, ya eso es un problema porque nos fijamos en el tiempo. Oye, dura 30 minutos, pues déjame abrir la descripción por lo menos a ver de qué va. Oh, pero no tiene descripción tampoco. Pues simplemente yo lo archivo y no lo voy a escuchar. Es así. ¿Por qué? Porque no voy a arriesgar perder un tiempo. Yo no sé si voy a perder el tiempo o no. Entonces, si no fueran importantes las notas del episodio, no tendrían todos los alojadores y reproductores de podcast un cuadro de descripción de episodio. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Entonces la gente necesita leer de qué va para decidir si reproduzco o no. Y si tú no escribes, pues hay una alta probabilidad de que, a menos que tus títulos sean lo suficientemente claros, pero no puede ser tan largo el título también por un tema de límites de caracteres en los reproductores. Entonces, ¿qué te queda? Escribir las notas. Escribirlas. Para aumentar el click-to rate, para aumentar el CTR, para lograr que la gente se convenza de una vez y por todas de reproducir. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a podcasts como el de Joan Boluda, de Marketing Online. Y a veces él dice, bueno, hoy el título son 5 aplicaciones que no necesitas registrarte. Ya, entonces yo digo, bueno, espérate. Este episodio, como yo tengo muchos años siguiendo a Joan, como yo estoy más o menos al tanto de aplicaciones y demás, déjame yo ir a la descripción para ver cuáles él va a reseñar, para ver si me conviene escucharlo, porque si son 5 aplicaciones que ya yo conozco, pues ya yo no me voy a poner a escuchar una reseña de aplicaciones que yo conozco. Y efectivamente abro mis notas y Joan Boluda es un maestro redactando sus notas bien específicas, nada del otro mundo, escribe como habla. Y voy a las 5 aplicaciones. Ah, mira, aquí está Google Drive, no sé qué. Ah, no, pero mira, hay una que no conocía. Pues déjame escucharlo. Y lo escucho. Esa es una razón por las cuales tenemos que tener notas del episodio. Razón número 2. Los detalles del episodio o las notas del episodio, ese texto es oro para Google y para otros buscadores que van a colocar ese episodio de tu podcast en los primeros lugares como resultado de búsquedas que la gente hace. Yo te voy a decir algo. Mi página web, robertsazuke.com, donde está ahora mismo instalado el RSS feed de Esto es Podcast, de Modo Solopreneur, de Te Invito a un Café y de Te Invito a un Café Premium de pago. Bueno, recibe entre 3,000 y 4,000 visitas al mes. Bueno, no es mucho, pero yo no me quejo. La mayoría de esas visitas son resultados de búsqueda hacia títulos, hacia cosas que la gente busca que yo tengo en los títulos o en la descripción de mis podcasts. Ahí está, el 99.9999%. Entonces,
Tú te diste cuenta, por ejemplo, de que el episodio de ayer yo lo titulé con signo de interrogación. ¿Cuánto cuesta hacer un podcast? Mira, si tú vas a Google y comienzas a escribir en el buscador, ¿cuánto cuesta hacer y pones una P en vez de terminar la palabra podcast? Y ahí te va a salir la sugerencia podcast. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente buscando justamente esa frase. ¿Ya? Entonces yo vengo y le hago un episodio hablando de eso, con el mismo título para ser explícito, para que quizás ni siquiera necesite leer las notas, pero también te voy a redactar unas notas ahí breves, 2 o 3 párrafos, para motivarte a reproducir el episodio. Y con eso yo llego a más personas que descubren mi podcast vía Google, pero también vía YouTube. Así es. Entonces el SEO es vital para aumentar la capacidad de que la gente descubra tu podcast. Si estamos en medio de una crisis actual en el podcast, de que los reproductores de podcast están mostrando en las portadas los mismos 100 podcasts populares en el mundo, todos. El mismo Joe Rogan, tú lo ves en todas las portadas de los podcasters, etcétera, etcétera, ¿no? Con ligeras excepciones. Bueno, una forma de que te descubran es teniendo unas notas bien claras de lo que tú estás ofreciendo para que Google lo lea y diga, mira, cuando digo Google, digo DuckDuckGo, Yandex, Yahoo, etcétera, los buscadores que hoy existen, Bing. Estos buscadores tienen robots que se meten a tu página y dentro de tu página ven que hay un artículo con un reproductor de audio, pero ese artículo, las palabras que dice refieren a tal cosa y el algoritmo en el caso de YouTube dice, esto va de tal tema. Cuando una persona busca sobre tal tema, yo le presento esto en los primeros lugares, sin incluso escuchar el podcast. Entonces, tú quieres llegar a más personas, tú quieres aumentar el que la gente descubra tu podcast, tienes que tener buenas notas. Cuando digo buenas, lo de bueno es relativo, ¿no? Tienes que tener notas del episodio. Notas del episodio. Razón número 3. Los reproductores de podcast están mejorando y han mejorado su capacidad de visualizar mejor las notas de un episodio. De hecho, la mayoría de ellos te presentan de manera fácil, incluso de manera aislada, ¿no? Ampliada las notas del episodio. Entonces vamos a aprovechar eso. Si tú vas a Pocket Cast, cuando estás reproduciendo el episodio, tú haces un swipe hacia la izquierda y ahí te aparecen las notas con sus hipervínculos, o sea, con texto enriquecido que tú puedes clicar. Entonces, si hay cosas que se pueden enriquecer del episodio de tu podcast con algún enlace a una fuente, a un artículo, a otro contenido, etcétera, ponlo en las notas. Y los reproductores te van a poner esos enlaces bien bonitos. Y la gente va a poder aprovechar eso. Razón número 4. Las notas del episodio son buenísimas para reutilizar ese contenido o para reutilizar otros contenidos. Así es. O sea, si tú tienes unas notas, si por cada episodio tú le haces sus notas bien estructuradita, de esas notas tú puedes escribir a una guía, probablemente, dependiendo de lo que sea tu podcast. Pero tú también puedes reutilizar eso y convertirlo luego en audio. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Te digo rápidamente, que tiene que ver con esta razón. Yo, antes de grabar el episodio, yo escribo las notas. Porque las notas yo lo hago para persuadir, para motivar a que la gente haga play. Pero entonces, cuando grabo el intro de mis podcasts, yo leo el primer párrafo, tal cual. Entonces yo utilizo las mismas notas para hacer la misma motivación en el intro de mi podcast. Y funciona de mil maravillas. Entonces, se puede también reutilizar el contenido siempre y cuando tú tengas una estructura que permita luego que se reutilice ese contenido. Y razón número 5, y no menos importante, los buenos detalles en las notas de los episodios de tu podcast te van a ayudar a preparar más cosas en el futuro, ¿ya? Entonces tú puedes crear una estructura de notas y usar ese estándar como un guión. Y tú dices, mira, las notas de mi episodio van a ser así. Un primer y segundo párrafo van a ser haciendo preguntas
que despierten la atención en las personas. El tercer párrafo va a ser diciendo en el episodio de hoy, explicando de qué se va a hablar hoy, de qué se va a hablar en el episodio de hoy y su propósito. Luego voy a poner enlaces mencionados y voy a poner una lista, si voy a mencionar enlaces. Luego voy a poner gracias por escucharme y suscríbete aquí, dale reseña aquí o haz esto o pongo un llamado a la acción. Mira, si te interesó y quieres saber más, vete a otro sitio que tengo que te puedo ofrecer esto o lo otro. Entonces ahí la gente va a poder tomar mejores decisiones con relación a tu podcast, si se queda, si no se queda, si consume algo que tú quieres ofrecer, si quieres que vaya, y esa persona puede decidir ir a donde tu anunciante, si tienes anunciantes y demás. ¿Ya? Entonces ahí tienes 5 razones de peso por las cuales debes tener notas de los episodios de tu podcast. Si tu argumento, porque ¿verdad? Hay de todo aquí en este mundo, en este mercado, tu argumento es, ya no voy a escribir nota porque ese podcast yo lo hago para mí, bueno, pues no me hagas caso, porque de hecho este podcast no es para gente que hace podcast para sí mismo, es para gente que hace podcast para los demás. Así que eso yo naturalmente los respeto, pero de que tienen utilidad las notas, la tienen. ¿Ya? La tienen. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo es mi proceso o cómo hago yo las notas, no? Mira, yo o redacto y los momentos que no quiero redactar, porque es cierto que da pereza escribir, yo utilizo una plataforma que se llama Writer, creo que la mencioné ayer, que tú le pones unos parámetros de lo que tú vas a hablar, si no es muy especializado, y él te crea un texto. Es como una inteligencia artificial y él te crea un texto. Y tú le dices, la intención de ese texto yo creo que sea persuasiva. Es decir, que motive a otros a reproducirlo. Y él te tira 3 parrafitos sobre ese tema. Entonces yo los reviso naturalmente, porque es una inteligencia artificial, tiene errores. Yo los reviso, reviso la concordancia, que se entienda, le arreglo lo que voy a arreglar, ¡pum! Y para adelante. Y luego pongo lo que siguen las estructuras de mis podcasts, que van desde una descripción, luego algunos detalles mencionados, si hay enlaces, y luego un cierre. Listo. Ese es mi esquema de siempre. Listo. Esa es una forma. O sea, la primera forma es redactarlo y punto. La segunda forma es utilizar alguna plataforma digital que te ayude a crear textos, por lo menos algunos de esos textos, y luego tú ampliarlos. La tercera es usar una transcripción. Entonces yo, por ejemplo, comienzo a grabar este episodio y cuando termino de grabar se lo paso a Auphonic. Auphonic yo lo tengo configurado con una inteligencia artificial que se llama wit.ai o AI. Y ahí automáticamente Auphonic, si yo le digo, me entrega al final del procesamiento del audio una transcripción en texto y bastante precisa. Bueno, pues entonces yo tomo mi transcripción, eso es en el caso de que ni quiera escribir ni quiera usar la inteligencia artificial. Pues entonces cojo algunos párrafos de esa transcripción que yo considere y las limpio. Le quito los tiempos, reviso la concordancia, que tenga sentido. Y ok, me quedo con estos 3 párrafos, listo. Y ya. Entonces, las notas del programa a veces no las redacto o no las publico, inmediatamente grabo el episodio. A veces yo lanzo el audio primero con el título y luego me tomo un tiempo, dependiendo del tema, si es más complejo o menos complejo, y me tomo el tiempo para luego redactarla en el transcurso del día. Pero es mandatorio para mí tener notas del episodio. ¿Ya? Para mí es vital tenerlas. Y así es como lo hago yo. Ahí hay diferentes maneras. Cuando no tengo ganas, cuando tengo ganas, cuando es más complejo, cuando es más sencillo. Pero siempre están ahí las notas de los episodios. Espero que este tema te haya servido, que puedas utilizar, si quieres utilizar lo que yo utilizo, te repito, Writer, se escribe R-Y-T-R, Auphonic con la inteligencia artificial de With AI, que tengo un video en la zona VIP, por cierto, de estos podcasts, de cómo configurarla. Suscríbete, ve a estoespodcast.net y bueno, y usar y escribir, ¿no? Usar un poco la mente ahí y redactar un ratito en silencio, en unos minutitos,
2 o 3 parrafitos que orienten a la gente de qué va los episodios. Y si tú crees que el texto no es importante, mira, es que todo lleva texto. Cualquier obra, en cualquier formato, es importante el texto. O sea, tú verías una película que tú no conoces sin ver la sinopsis. Bueno, aunque sea de tu categoría de la que te gusta, a mí me gusta la categoría de suspenso, ¿no? De thriller o de thriller. Yo no veo películas sin antes leer la sinopsis. Y fíjate que en Netflix, antes de ver una película, puedes leer un parrafito, que a veces la sinopsis no dice nada, ¿eh? Es la verdad, están muy mal redactadas. Pero más o menos tú dices, bueno, esto es la historia de una periodista que no sé qué. Bueno, de una periodista. La misma historia de thriller de siempre, que la secuestran, o el hombre que le secuestran la hija y luego se convierte en Terminator. Bueno, pues déjame verla. Pero el texto hace la diferencia. En el podcast pasa the same way, de la misma manera. Así que a trabajar, mi gente. Fuerte abrazo, que lo pases súper bien. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy, si lo haces con conciencia, ¿no? Con cabeza, va a impactar la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.